Prueba de sonido. ¿Escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí. Sí, a todo por sí. Vamos a probar un ratingo más. Ya. Siguen ingresando.
Hola, hola. Ya, sí, se escucha bien nomás. Entonces, vamos a empezar la clase, jóvenes. Ya, ahora sí. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el avance, ¿ya? Recuerden que la clase anterior hemos quedado en las derivadas, ¿no? De segundo orden. En este caso hicimos las derivadas mixtas y nos quedamos en el teorema de Clairaut. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el teorema de Clairaut? Ya nos dice que las derivadas mixtas son iguales. Aquí tenemos una función f de x, y nos dice que demostremos que se cumple este teorema. Entonces, anotemos. El teorema dice que la segunda derivada parcial de la función f de x, y en este caso, primero respecto de x si quieren, y luego respecto de y, tiene que ser igual a la segunda derivada parcial de la función f de x, y, primero respecto de y luego respecto de x. ¿Ya? Entonces, esto tiene que cumplirse. Entonces, veamos si se cumple. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Empecemos a encontrar la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada, primero encontramos obviamente la primera derivada. Si yo quiero encontrar esta segunda derivada, me dice que primero derive respecto de x. Perfecto. Derivemos respecto de x. ¿A quién vamos a derivar respecto de x? A la función f. ¿Cuál es la función f? Es toda esta expresión, ¿no? Logaritmo natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre su argumento. X más la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Por la derivada de su argumento, o sea, lo que está dentro. Sería 1 más, ¿cuál es la derivada de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado? Estamos derivando, recuerden, respecto de x. Esto va a ser x sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Una vez que ya han derivado, pueden seguir derivando, pero lo que se les aconseja es que ustedes simplifiquen hasta lo máximo que puedan simplificar, ¿ya? Simplifiquen hasta llegar a la mínima expresión, para que sea más simple la siguiente derivada. Porque si vuelven a derivar esto, fíjense que es un producto y a la vez ambos productos tienen un cociente, entonces se hace más complicado, ¿no? Entonces, veamos si se puede simplificar alguna expresión. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es usar algunas operaciones algebraicas. En este caso no hay nada que hacer. Aquí sí, ¿no? Sacamos el común denominador. Sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entre estos dos es el común denominador. Este multiplica por 1 y me queda raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más x. Fíjense lo bonito. Esta expresión que está en el denominador se cancela con esta expresión. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Derivada parcial de la función f de x, y respecto de x va a ser igual a 1 sobre esta expresión que me queda en el denominador, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más
y cuadrado, ¿no? Así de simple. Ya tienen la primera derivada, ¿no? La idea es encontrar la segunda derivada. Entonces volvemos a derivar la primera derivada. Entonces derivamos la función, pero esta vez vamos a derivarla 2 veces. Derivamos esta función, sería la segunda derivada de la función f de x, y. Primero derivé respecto de x, ahora lo voy a derivar respecto de la otra variable, respecto de y, ¿no? Si ustedes quieren derivar esto, pueden derivarlo de diferentes formas, constante sobre función, o si en su mente ustedes pueden expresarlo esto de la siguiente manera, es más simple, ¿no? O pueden derivarlo de esta forma, ¿no? Este menos 1 medio pasa a multiplicar, ya a este se le resta 1. Menos 1 medio menos 1, menos 3 medios, por la derivada de su argumento. ¿Y cuál es la derivada de su argumento? Respecto de y, sería 2y. 2 con 2 se cancelan. Y aquí tienen la segunda derivada de la función f de x, y. Primero respecto de x, luego respecto de y. Va a ser igual, es negativo aquí. Tengo la variable y arriba. Como esto es negativo, se invierte. Y este 2 que está en el denominador significa raíz cuadrada. Esto va a ser raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo. Y esta es la segunda derivada que ustedes tenían que encontrar. ¿Listo? Esta sería la primera. Hemos hecho el lado izquierdo. Ahora hagamos el lado derecho para demostrar que esto sí se cumple. Disculpa, ingeniero. Una consulta. Cuando deriva la raíz cuadrada, ahí abajo no debería haber un 2. ¿Dónde? ¿Aquí? Más arriba. Más arriba. A la derecha. Ahí no debería haber un 2 afuera. Se cancela con el 2 de arriba, creo. Debería estar el 2 aquí, pero derivamos lo que está aquí adentro. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces es como si aquí hubiera un 2. ¿Ya? Está bien, lo vamos a anotar. Aquí había un 2 y aquí había un 2. Yo lo cancelé directo. ¿Ya? Va a disculpar. Pensé que no iban a entender así, pero bueno. Qué bueno. ¿Ya? Entonces, está el 2 aquí que usted pedía. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Ya, cancelaban, por eso lo hice directo. Perfecto. Vamos por la segunda. ¿Ya? La segunda, ¿qué es lo que dice? Hay que derivar la función 2 veces respecto de y luego respecto de x. Entonces, empezamos a encontrar la primera derivada. La encontramos primero respecto de y. Ahora, esta función vamos a derivarla respecto de y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre su argumento. 1 sobre su argumento. X más la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Por la derivada de su argumento. ¿Cuál es la derivada de su argumento? La derivada de su argumento es... ¿Cuál es la derivada de x respecto de y en este caso? 0, ¿no? 0. Y la derivada de la raíz cuadrada es lo que decía su compañera. A ver, aquí abajo se mete un 2 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Pero en el numerador se deriva el argumento respecto de y. La derivada de x cuadrado 0, la derivada de y cuadrado 2y. Perfecto. Estos dos se cancelan. Entonces, aquí tenemos la derivada parcial respecto de y.
A ver. 1 sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto se hace un poquito más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a derivar. Vamos acá a encuadrarlo. Ahora tenemos que volver a derivar. Pero fíjense que esta derivada se va a hacer más complicada, ¿no? Porque es un producto y a la vez ambos tienen cocientes, ¿no? Entonces se va a hacer largo. Y bueno, esto se lo dejo de tarea para ustedes, ¿ya? Pero se lo voy a empezar si quieren. Se lo voy a empezar. O capaz lo termino. Respecto de y, luego respecto de x. A ver, tratemos de acabarlo, ¿ya? Ahora derivamos toda esta expresión respecto de y. Entonces, para derivar respecto de y, fíjense, perdón, respecto de x. Tengo una función de x y aquí una función de x. Entonces tenemos un producto. Derivamos el primero, ¿ya? Respecto de x. Tengo una constante arriba y una función abajo. Tenemos la fórmula que dice constante sobre función, ¿no? La fórmula dice menos la constante, que es lo de arriba, sobre la función al cuadrado. Entonces, lo vamos a anotar así. Por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función de esta expresión? Fíjense que la derivada de esta expresión ya la hemos hecho aquí, ¿no? Aquí. Entonces lo único que hacemos es copiar. Y lo vamos a copiar de esta forma. ¿Ya? X cuadrado más y cuadrado más x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Esa es la derivada de esta expresión del denominador, ¿no? Fíjense que es la derivada del argumento, o sea, todo esto de acá estoy copiando. Por el segundo sin derivar. Y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Perfecto. Aquí le voy a poner una flechita. ¿Ya? Que continúa aquí. Más el primero sin derivar, toda esta expresión, 1 sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por la derivada del segundo. Como estamos derivando respecto de x, constante sobre función, ¿no? Constante sobre función, o si no, esto de acá lo suben arriba como la raíz de x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio. Prácticamente esta derivada están calculando, ¿no? Prácticamente están calculando esta derivada. Lo único que voy a hacer es copiar esto, ¿no? Vamos a copiar eso. Pero aquí está respecto a y, ¿no? Entonces va a ser menos, esta y se mantiene. La derivada de esta expresión va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, esto elevado al cubo por x. ¿Ya? Esa es su derivada. Perfecto. Ahora lo único que viene es la simplificación. ¿Ya? Ahora lo que toca es la simplificación. Aquí donde va a estar un poquito jodido tal vez. Pero veamos. Acá podemos simplificar este exponente con toda esta expresión. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Derivada parcial segunda de la función f de xy. Primero respecto de y y luego respecto de x es igual menos y arriba
Abajo que tenemos esta expresión, x más la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Por esto de acá, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por sí mismo, me queda x cuadrado más y cuadrado. Más, ahora colocamos toda esta expresión, más por menos, menos. Menos. Aquí tenemos el producto de XY. Esta expresión, x más la raíz de x cuadrado no me va a alcanzar. Lo voy a volver a reescribir ya. Voy a volver a reescribir para que me entre en una línea. Derivada parcial segunda de la función f de XY. ¿Ya? Respecto de Y, respecto de X. Es igual a, volvemos a escribir esto, menos X más la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Multiplicado por, ahorita viendo esta expresión, nos conviene a dejarlo tal como está. Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ya? Nos conviene dejarlo así. ¿Ya? Entonces fíjense, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por sí mismo se eleva al cuadrado, ¿no? Nos conviene dejarlo así. Menos por más, menos. Ahora sí yo creo que me va a ingresar esto. Me va a dejar meterlo. En el denominador tenemos x más la raíz de x cuadrado más y al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo. Y aquí tengo XY. Ahora hay que hacer operaciones. Ambos tienen el signo negativo, saquémoslo como un factor común y saquemos el común denominador. ¿Cuál es el común denominador de ambos? Fíjense que ambos tienen un mismo factor, entonces lo copiamos tal como está ese factor, que sería x más la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. El otro factor son similares, ¿no? Nada más que esta expresión tiene la cantidad subradical al cuadrado y esta la cantidad subradical al cubo. Elegimos el que tiene mayor, ¿no? X cuadrado más y cuadrado elevado al cubo. Perfecto. Entonces, aquí toda esta expresión entre esta expresión me va a quedar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, a su vez vamos a sacar factor común el y, ¿ya? Aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta expresión entre esta expresión me va a quedar la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Esta expresión entre esta expresión es la misma, solo me va a quedar el x, ¿no? Como hemos sacado factor común el negativo, va a ser un más x. Ahora fíjense que esta expresión de arriba con esta expresión de abajo se cancelan, ¿no? Y vamos a tener que la segunda derivada parcial de la función f de xy respecto de x respecto de y es igual, está el negativo adelante, arriba solo me queda la variable y abajo ¿qué me quedó? Me quedó la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo. Perfecto. Fíjense que se cumple el teorema de Clairaut, ¿no? Se cumple el teorema de Clairaut. Son iguales, miren.
Entonces acá pueden poner se cumple. Se cumple que, y anotamos el teorema de Clairaut si quieren, segunda derivada parcial de la función f de x, y, primero respecto de x, luego respecto de y, es igual a la segunda derivada parcial de la función f de x, y, primero respecto de y luego respecto de x. ¿No? Eso es lo que tenían que demostrar. ¿Cómo lo ves el ejercicio? Complicado. Pero sí, ¿cuál es lo complicado? Lo único complicado para ustedes seguro es la simplificación. Eso es álgebra básica. Álgebra básica. En teoría. No, no está tan complicado. Está bonito. Complicado no tanto, pero las derivadas hay que volar. Sí, la verdad sí, Sí. tienen que procesar derivadas. Por eso fíjense que todas las relaciones de cálculo 1, ¿no? Si ustedes hayan dominado cálculo 1, esto es así facilito. Pero hay que practicar por eso, ¿ya? Puede ser una pregunta de examen que demuestren el teorema de Clairaut, no sé. En el práctico hay varias preguntas de este teorema, por si acaso. Ya. Sáquenle captura o foto, no sé. Vamos a votar. Ahora. ¿Alguien? Ya. A ver, hagamos un ejemplo. Un ejemplo ahorita vamos a buscar. Ya le apagué el micrófono, relájense. Vamos a poner esto. Si tenemos la función u igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, demuestre que satisface la ecuación diferencial demuestre que satisface esa ecuación diferencial, dicen.
Ya vamos a ver si satisface esta ecuación diferencial. Perfecto. Empecemos entonces. Fíjense que U sub XX, U sub Y significan segundas derivadas parciales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a anotar. Vamos a empezar a calcular la derivada de U respecto de X. Entonces, U respecto de X, ¿ya? Esto es lo mismo que decir derivada parcial de U respecto de X, ¿ya? O sea, no se asusten de eso, ¿ya? No se preocupen. Vamos a borrar esto. Siguen queriendo ingresar a clases. Entonces, ¿cómo derivamos esta expresión? ¿Ya? Antes de derivarlo voy a tratar de ponerlo lo más simple para mí. En mi caso, a mí a veces no me gusta tener mucho formulario. Me llevo a la forma más simple. 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a lo menos 1/2. Entonces, si yo voy a derivar esto de acá respecto de x, este menos 1/2 pasa a multiplicar. Y recuerdo que a este exponente se le resta 1. Entonces va a quedarme menos 3/2. Ahora derivo lo que está dentro respecto de la variable x. ¿Cuál sería su derivada? 2x, ¿no? La derivada de x cuadrado 2x, la derivada de y cuadrado 0, la derivada de z cuadrado 0. Este 2 se cancela con este 2 y tengo que la derivada de x va a ser igual a menos. A esto lo voy a poner aquí en el... Aquí adelante lo voy a poner, ¿ya? Voy a seguir trabajándolo así para que podamos entenderlo. Perfecto. Ya tengo la primera derivada. Ahora hallo la segunda derivada. La segunda derivada sería U sub XX. Entonces derivo esta expresión. Tiene el negativo, dejémoslo el negativo afuera que no estorbe. Tengo un producto. El primero se deriva, obviamente, respecto de X. Sería 1, lo vamos a anotar 1. Por el segundo sin derivar, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 3/2. Más el primero sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, fíjense, toda esta expresión elevado a la menos 3/2. Ese menos 3/2 pasa a multiplicar. Y esto se anota tal como está. Sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. A este menos 3/2 se le resta 1, entonces va a ser menos 5/2. Por la derivada de su argumento respecto de x, que sería 2x. Perfecto. Aquí vamos a tener U sub xx va a ser igual a menos, otra vez corchete. Fíjense que este 2 se cancela con este 2, ¿no? Y aquí lo bonito es que ustedes pueden factorizar, ¿no? Pueden factorizar esta expresión con esta expresión. ¿Cuál es el menor? ¿Menos 3/2 o menos 5/2? Menos 3/2, ¿no? Entonces lo factorizo como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la menos 3/2. ¿Qué me va a quedar aquí? Si yo estoy factorizando esta expresión, lo voy a sacar afuera, así dejémoslo afuera. Aquí me va a quedar 1. Más por menos, menos x por x, x cuadrado. Y esto acá que he factorizado me va a quedar de la siguiente forma. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 1.
Sí, está bien, pero ahora, para no hacerlo más complicado, esto lo pueden invertir, seguir desarrollando y vamos a llegar a una expresión similar a lo que voy a hacer ahorita, ¿ya? Está bien la factorización, pero ahora quiero hacerlo en un paso, ¿ya? Si han entendido la factorización, está bien, ¿ya? Hay que desarrollar aquí. Pero para no hacerlo muy largo, voy a factorizar. El menor entre estos dos es 5 medios, ¿no? Si yo factorizo esto, aquí voy a tener x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Más por menos, menos 3x cuadrado. Esta expresión fue factorizada. Esto es lo que me queda. U sub xx va a ser igual a, este negativo lo dejamos tal como está. Esto como tiene exponente negativo lo bajo aquí abajo. Voy a tener la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a la quinta. En el numerador voy a tener menos 3 más x cuadrado menos 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y esta de acá es la derivada respecto de x dos veces. Ahora, como yo les decía, sigue ingresando. Como yo les decía la clase pasada, que en derivadas parciales siempre hay cosas similares, ¿ya? Fíjense, si la segunda derivada de x dos veces es esta expresión, la derivada de y dos veces también puedo calcularlo ya de una manera más directa. Ustedes solo tienen que hacer uno y la otra es copiar. El denominador se va a mantener. ¿Qué es lo que va a cambiar? Fíjense que en el argumento todos son positivos, ¿no? Y todos están elevados al cuadrado. Entonces, las derivadas van a ser similares. Ya si ustedes derivan respecto de y, vamos a llegar a una expresión parecida. Si derivan respecto de y otra vez, otra expresión parecida. Entonces, vamos a llegar a una derivada de y segunda con esta estructura, en la que la variable que fue derivada va a estar como menos 2, esa variable al cuadrado. En este caso, las otras serían positivas, ¿no? X cuadrado menos 2y cuadrado más z cuadrado. Y ahí tienen la segunda derivada. Lo mismo tendríamos para z. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a la quinta. Entonces, la misma estructura, ¿no? La variable que fue derivada va a estar como menos 2, esa variable al cuadrado, y las otras van a estar a la unidad, ¿no? Entonces, x cuadrado, perdón, con coeficiente 1, x cuadrado más y cuadrado, y la variable que está siendo derivada es z, va a ser menos 2 z cuadrado, ¿no? Esas son las secuencias que tenemos que seguir, ¿no? Tienen que analizar siempre el ejercicio, no en todo se puede hacer eso, ¿no? En este caso, las características eran similares en el denominador, entonces las derivadas van a ser las mismas. Si a esta de acá le llamamos ecuación 1, ya esta 2, ya esta 3, en el siguiente paso, es decir, reemplazo la ecuación 1, 2 y 3 en la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? U sub xx más U sub y más U sub zz igualado a 0, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que sumar estas tres, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en estas tres, ¿qué es lo que tenemos en común? No, aquí me faltó el negativo, ¿no? Aquí me faltó notar el negativo.
¿Qué es lo que tenemos como factor común entre estas tres para hacerlo directo y no estar copiándolo porque no me va a alcanzar el espacio? La raíz. La raíz. El denominador, la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a la quinta, ¿no? Eso es lo común que tienen. Entonces, comencemos a anotar sus numeradores. Este negativo que está aquí adelante hace que todo el numerador cambie de signo. Entonces, el primero sería 2x cuadrado positivo menos y cuadrado menos z cuadrado. Este negativo hace que cambie de signo todo lo de arriba. Sería menos x cuadrado más 2y cuadrado menos z al cuadrado. Perfecto. Este negativo hace que cambie de signo lo de arriba. Quedaría menos x cuadrado menos y cuadrado más 2z al cuadrado. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces veamos si esto se cumple. Menos 2x cuadrado menos x cuadrado me da x cuadrado positivo. Menos este x cuadrado se cancelan. Este se cancela con este y se cancela con este. Aquí, menos y cuadrado más 2y cuadrado me queda y cuadrado positivo. Menos este y cuadrado se cancelan, ¿no? Menos z cuadrado menos 2z cuadrado más 2z cuadrado se cancelan estos, ¿no? Los tres. Entonces arriba, ¿qué me queda? 0. 0 entre esta raíz, ¿no? Si quieren anotamos. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la quinta igualado a 0. 0 entre cualquier cosa, 0. 0 es igual a 0. Entonces, lo que queda demostrado, ¿no? Lo que queríamos demostrar. ¿No? Una sonrisa, porque nos salió fácil. ¿O sí? O si no. Copien, por favor. Saquen captura. Está bien, por favor. ¿Preguntas, dudas? Creo que se me ha desenfocado esto un poquito. Cuando hacemos la UXX es en función a X, cuando es de Y es en función a Y y la UZZ en función de Z. No. Esa U sub XX significa derivada. U sub X significa derivar U respecto de X, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que en una clase les dije las notaciones? ¿Ya? U sub X no significa U en función de X, significa derivar U respecto de X. Es lo mismo que decir esto, derivar U respecto de X. Entonces, U sub XX era derivada segunda de la variable U respecto de X 2 veces. ¿Ya? Eso era lo que estaban haciendo. Sí, me parece mal, lo siento. Sí. Ya, vamos a seguir, vamos a enfocar de nuevo esto, está desenfocado. Ahora sí, un poquito más. Listo, ya está un poco mejor. Ya, voy a borrar.
A ver, comentarios. Ya. Ya. Derivada de funciones dadas en forma implícita. Ya vamos a colocar esto. Sea f de x, y, z una función igual a 0. Expresada en forma implícita. ¿Se acuerdan, no? Cuando estaba en forma implícita, explícita y demás, ¿no? Para determinar este caso ponemos, ¿eh? Estas son las fórmulas. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero hallar la derivada de la función z? Vamos a hacer más espacio. La derivada parcial de z, qué sé yo, respecto de y. Esto de acá es negativo. Derivada de la función f de x y z respecto de y, escucha x primero, ¿eh? Ahorita se lo voy a explicar, jóvenes, relájense, esto está facilingo.
derivada parcial de z respecto de y. Ya. Fíjense, si tenemos una función dada en forma implícita, recuerden, una función está dada en forma implícita cuando no está despejada ninguna de sus variables o no podemos despejar ninguna. Entonces, para determinar sus derivadas parciales no es necesario que la transformen porque no se puede transformar algunas funciones, ¿no? Si no se puede transformar, entonces podemos calcular su derivada usando los siguientes pasos. La primera, esa función que no se puede despejar la variable que ustedes quieren derivar, la igualan a 0. La segunda es seguir lo siguiente, cualquiera de las siguientes fórmulas, ¿no? Depende. ¿Qué pasa si en este caso nosotros tenemos la función que depende de x, y, z? Y me pide que haya la derivada de z respecto de x. La derivada de la función z respecto de x es igual a menos, aquí hay un cociente. Arriba yo voy a derivar la derivada de la función igualado a 0 respecto de x. Prácticamente se deriva cruzado. Arriba derivo la función igualada a 0 respecto de x. Y abajo derivo la función igualada a 0, en este caso esta, respecto de la variable z. Fíjense que se deriva cruzado. Arriba respecto de x y abajo respecto de z con un negativo por delante. Para la variable, para derivar en forma implícita z respecto de y, otra vez negativo por delante. Arriba derivo la función que está igualada a 0, en este caso f de x, y, z, respecto de la variable y. Y abajo derivo la función f de x, y, z respecto de la variable z, ¿no? Sería el mismo procedimiento si me piden, qué sé yo, derivar derivada de x respecto de y, ¿no? Se derivaría cruzado. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando tenemos derivadas en forma implícita. Vamos a poner un ejemplo simple. Ejemplo, calcular. De esta función coloquemos x al cubo, y al cubo más pi elevado a la z cuadrado menos 32z por logaritmo natural de y igual a x, y, z. Esta función está dada en forma implícita, ¿no? ¿Por qué? No se puede despejar ninguna de las variables, ¿no? No se puede despejar ninguna. Entonces, si me pide calcular las derivadas parciales, paso 1, ¿qué decía el paso 1? Tenemos que igualar a 0. Entonces, el paso 1 es igualar a 0. X cubo, y cubo, más pi elevado a la z cuadrado, menos 32, z, logaritmo natural de y. Esto pasa con signo cambiado, igualado a 0. Esta de acá, si ustedes quieren, la bautizan. Solo llamémosle f, ¿ya? Para no estar colocando cada rato f de x, y, z, ¿ya? Eso va a ser la función f. Entonces, lo que vamos a calcular van a ser las dos derivadas parciales, ¿ya? Z respecto de y. De x primero. Si yo quiero calcular z respecto de x, recuerden, la fórmula es menos, arriba, derivo la función respecto de x y abajo la función respecto de z, ¿no? Esta es la fórmula para hallar la derivada parcial de z respecto de x. Y aquí al ladito pongamos la z respecto de y. Negativo por delante, arriba derivo cruzado, derivada de la función respecto de y, derivada de la función respecto de z. Y esas dos son las dos fórmulas para la derivada implícita. Entonces, hallamos la derivada. Primero, derivada parcial de z respecto de x. Esto es igual negativo por delante, este es un cociente. Y me dice que derivo cruzado. Arriba derivo esta función respecto de x. ¿Qué significa? Que solo la variable x se toma como variable y todo lo que no sea x es constante. Entonces, la derivada de x cubo, 3x cuadrado. Entonces, 3
x cuadrado y cubo, 3x cuadrado y cubo. Este tiene x, no. La derivada de pi a la z cuadrado, 0. Este tiene x, no, 0. Este tiene x, sí. La derivada de x, 1. Pero como los otros son constantes, se mantienen. Y, z. Ahora en el denominador derivo respecto de z. Este tiene z, no, 0. Este tiene z, sí. ¿Cuál es la derivada de pi elevado a la z cuadrado? Es pi elevado a la z cuadrado por el logaritmo natural de pi por la derivada de su exponente, que sería 2z. ¿Este tiene z? Sí, la derivada de z es 1. Entonces queda menos 32 logaritmo natural de y. Tiene z, la derivada de z es 1, pero aquí es negativo xy. Listo, ya está su derivada respecto de z respecto de x. Ahora vamos, derivada parcial de z respecto de y. Fíjense, z respecto de y. Fíjense, el denominador es el mismo que este denominador, ¿no? ¿Para qué voy a estar derivando otra vez? Lo copio. Mucho show a veces derivar cada rato, ¿no? Pero obviamente esto se adquiere cuando uno pues practica, ¿no? Perfecto. En el numerador derivamos respecto de y. Esta expresión, aquí me faltó el negativo. Ya el negativo me faltó. Arriba derivamos respecto de y. ¿Tiene y? Sí. 3x cubo y cuadrado. ¿Tiene y? No, 0. ¿Tiene y? La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre su argumento. Va a ser 32z sobre y. ¿Tiene y? Sí. xz. ¿Listo? Estas dos son las dos derivadas parciales de z respecto de x y de z respecto de y. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya, cópienlo. Entonces en esto no habría problema, es solo saber usar la fórmula, ¿no? No hay problema. Entonces vamos a seguir con otra. Regla de la cadena ahora. En cálculo 1, ¿cómo veían ustedes la regla de la cadena? La regla de la cadena la veían de la siguiente forma. O sea, por ejemplo, ustedes tenían y igual a una función que depende de x y también tenían una x que dependía de una función de t, ¿no?
Y a ustedes les pedían que calculen la derivada de y respecto de la variable t, ¿no? Entonces, eso es lo que les pedían en cálculo 1. Y respecto de t. Y en cálculo 1 les decían que la regla de la cadena era de y de t igual a derivar y respecto de x de esta función y a su vez multiplicar por la derivada de x respecto a la otra variable, ¿no? Esto le decían en cálculo 1. Esa es la regla de la cadena, le decían, ¿no? Pero también les explicaban de la siguiente forma. Les decían que esta y era una función que dependía de otra función, ¿no? En este caso, una x, pongámosle. Y les pedían que calculen, ¿no? Que calculen la derivada. Pero ustedes aquí podían haber dicho, no, la derivada de y respecto de x era igual a, ¿se acuerdan? La regla de la cadena se deriva de afuera hacia adentro. Entonces decían la derivada de la función f que abraza g por la derivada de lo que está adentro. G' respecto de x, ¿no? Pero también podían haber transformado esto, ¿no? Podían haber transformado y haber dicho, ¿qué pasa si yo tengo y igual a una función g de x, ¿no? Y ustedes aquí decían, bueno, esta de x la voy a llamar u, ¿ya? A esta la voy a llamar u para que sea más cómodo. Entonces decían u era igual a g de x. Entonces, esta expresión ustedes la transformaban como y igual a una función de u, donde u era igual a una g de x. Y cuando querían calcular la derivada de y respecto de x, esto era la derivada de la función, ¿no? La derivada de la función respecto de, la función era y, la derivada de y respecto de u por, ahora derivaban u respecto de x, que es lo mismo, ¿no? Las tres significan lo mismo, ¿no? La regla de la cadena de cálculo 1, ¿ya? Las tres son la regla de la cadena de cálculo 1. En cálculo 1 siempre trabajamos en función a una variable, ¿no? Por eso fíjense, en función solo a la variable t, en función solo a la variable a dos funciones. Entonces, vamos a poner aquí regla de la cadena, este es cálculo 1, ahora cálculo 2, caso 1. El caso 1 de la regla de la cadena, ¿ya? ¿No? Variable XY, ¿no? Dependía de una variable. A su vez, estas dos variables dependen una respecto de t y la otra también respecto de t. Y a la vez estamos aclarando que estas funciones son derivables en esta variable t. Entonces, la función z va a ser derivable en esa variable t. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Si yo quiero hallar la derivada de z respecto de la variable t, ya, ahora, ¿por qué no pongo derivadas parciales? ¿Ya? Vamos a anotarlo aquí. ¿Por qué no pongo derivadas parciales? ¿Por qué pongo derivada de z respecto de t? ¿Se acuerdan que anotábamos derivadas parciales solo cuando dependía de dos variables, ¿no? Pero acá tenemos x y y, dirían ustedes. Vamos a hacer nuestro árbol de variables, que va a ser clave que ustedes le entiendan. Z. Z depende de ¿cuántas variables? X, Y. A su vez, X depende de ¿cuántas variables? Solo de una. T.
y esta y solo de una, t. Por eso yo anoto derivada de z respecto de t, porque solo depende de una variable independiente. Entonces, derivada de z respecto de t. No es parcial porque no depende de dos variables, solo depende de una variable independiente. Ah, entonces como que pareciera que nos estamos complicando, ¿no? Entonces aquí como tengo más espacio, aquí lo vamos a explicar mejor. Tenemos z. Esta z depende de x y a su vez depende de y ambas solo dependen de t. Variable. ¿Qué variable es? Dependiente, ¿no? Porque depende de otras variables. Dependiente. Estas de acá, que están aquí al medio, se llaman variables intermediarias o variables intermedias, ¿ya? Variables intermedias. Variables intermedias. Ahora, estas que están aquí, estas variables t, este aquí es una variable, ¿no? Es una variable. Entonces, esta se llama variable independiente. Tratemos de relacionar en cálculo 1 respecto de una variable independiente. Por eso anotábamos de t, ¿no? De y de t. Aquí, z depende de una variable independiente. Entonces, de y, de z, de t, porque es esa la única variable independiente. Perfecto. Cuando hay más de dos variables, parciales se anotan. Perfecto. Esto va a ser igual a... Ahora, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? Me dice que yo tengo que llegar, en este caso como es cálculo 2, llegar a la variable t. Entonces, ¿cómo puedo llegar a la variable t? Tengo dos caminos. Uno, si me voy por x, llego a t. Y el otro, si me voy por y, llego a t. Perfecto. A esto, por si acaso, le llamamos árbol de variables. Si me voy de z hacia x, o me voy de z hacia y. Entonces, z tiene dos caminos, ¿no? Estos dos caminos significa que hay dos variables, ¿no? En este caso, estas no son independientes, son dependientes, ¿no? Perdón, son intermediarias, variables intermediarias, pero son dos variables. Significa que si yo voy a cruzar de z hacia x, tengo que cruzar con derivada parcial. Derivada parcial de z respecto de x, ¿no? Perfecto. Ahora me voy de x hacia t. Solo hay un camino, ¿no? Además, es una variable independiente. Entonces, derivada de x respecto de t. Es una variable independiente. Por eso colocamos más. Ahora, ¿por qué con más? Este es un camino, pero tengo otro camino para llegar. Entonces, más. Me voy de z hacia y. Como hay dos caminos, entonces derivada parcial, ¿no? Derivada parcial de z respecto de y. Uno es cuando tenemos una variable independiente, ¿ya? Entonces se anota de esta forma, ¿ya? Derivada total. Cálculo 1. No sé si se entendió esto. Sí se entendió. Largo, dice. Ya. Ah, pero eso fue hace rato. Ya. O sí, sáquenle captura, por favor. Imagínense que en el examen yo les pida que ustedes escriban estas expresiones. Tienen que hacerlo bien, ¿no? Si depende de una variable, de z de t, ¿no? Tienen que ver, ¿no? En el árbol de variables, si depende de una o dos variables. Para estos casos de la regla de la cadena, ¿ya? Así se lo
Sí lo vamos a ver. Y vamos a ponerle el caso 2. Hoy vamos a buscar nuestra celular. Caso 2. Para el caso 2, a ver. Anotamos lo mismo, ¿ya? Suponga que z es igual a una función de f de x, y. ¿Ya? Y acá pongámosle que z es derivable en la variable x y en la variable y. Donde, ahora sí, esta función x va a ser una g que depende de una s, una variable s y una variable t. Y esta y también, ¿no? Va a ser una h que depende de s y depende de t. Pongámosle que son derivables en s y t. Entonces, z es derivable en s y t. Perfecto. Sigamos entonces. Armemos nuestro árbol de variables. Ya vamos a volver a anotar la función z. Z depende de una función f de x, y. A su vez, x depende de una función st. Y depende de una función también que depende de s y t. Perfecto. Entonces, nuestro árbol de variables dice lo siguiente. Si tenemos la función z, z depende de qué variables? X, y. Perfecto. A su vez, x depende de qué variables? S y t. Y depende de qué variables? S, t. Perfecto. Ahora, volvamos a anotar variables intermedias. ¿No? Estas son las variables intermedias. Estas de acá, ¿qué son? Son las variables. ¿Qué variables son estas? Independientes. Y esta de acá es la variable dependiente.
También otro marcador. Ahora sí, si quiero calcular la derivada de z, fíjense, ahora tengo que derivar respecto de s y respecto de t. Recuerden que en una clase yo les dije, si yo tengo una función z, ¿cómo puedo saber cuántas derivadas parciales tengo que calcular? Tengo que identificar cuántas variables independientes hay. ¿Cuántas variables independientes hay? Hay dos variables independientes. Significa que hay dos derivadas parciales. Entonces, una de las derivadas parciales va a ser la derivada parcial de la función z respecto de s, ¿ya? Respecto de una variable. Y la otra va a ser la derivada parcial de z respecto de t. Esas son las dos derivadas parciales que tenemos que calcular. Entonces, empecemos. ¿Cómo puedo llegar hacia S? Hay dos caminos, ¿no? Uno, yéndose por X, llego a S, y el otro, yéndose por Y, también llego a S. Entonces, empecemos. Si yo quiero ir de Z hacia X, ¿qué voy a anotar? ¿Derivada total o derivada parcial? Derivada parcial, ¿no? Porque acá hay dos caminos, ¿no? Son dos variables. Entonces, derivada parcial de Z respecto de X. ¿Cómo voy de X hacia S? ¿Como derivada parcial o total? X depende de qué variable, de S y T. Dos variables, significa que tengo que anotar derivada parcial. Entonces, derivada parcial de X respecto de S. Perfecto, ya acabé por esta rama. Vamos por la otra rama del árbol de variables. Me voy de Z hacia Y. Pero aquí tengo que colocar más derivada parcial de Z respecto de Y. Ahora me voy de Y hacia S. Derivada parcial de Y respecto de S. Perfecto. Ya tengo la derivada parcial de Z respecto de S. Lo mismo hacemos con Z respecto de T. ¿Cómo llego hacia T? Hay dos caminos, ¿no? Uno yéndose hacia X y otro yéndose hacia Y. Entonces, derivada parcial de Z respecto de X, ¿no? Estamos yendo hacia X primero, ahora luego de X hacia T. Derivada parcial de X respecto de T. Lo mismo hacemos hacia Y, derivada parcial de Z respecto de Y. Ahora me voy de Y hacia T. Derivada parcial de Y respecto de T. Y ahí están las dos derivadas parciales que tenían que calcular. Esas son las dos derivadas parciales que tenían que calcular. Está en forma genérica ahí. Ya, vamos a hacer un ejercicio simple. ¿Ya? Ejemplo. Calcular solo una derivada parcial, ¿ya? Derivada parcial de Z respecto de T de, coloquemos la función Z igual a X cuadrado Y cuadrado, donde X depende del seno de T por U. Y Y es igual a la exponencial de X, perdón, no es de X, de T menos U al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer para que esto no les complique es armar su árbol de variables. Z depende de dos variables, X y Y. X a su vez depende de la variable U y de la variable T. Y a su vez también depende de la misma variable, U y T. Entonces, como la pregunta solo me pide calcular la derivada de Z respecto de T, entonces aquí al lado puedo armar esa derivada. Derivada parcial de Z respecto de T. Z respecto de T. ¿Cómo llego hacia T? Dos caminos. Primero, hacia X, derivada parcial de Z respecto de X, por, ahora de X hacia T, derivada parcial de X respecto de T.
¿no? Recuerden que son dos variables, ¿no? Independientes. Ahora, derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar ahí en la fórmula lo que tengamos que derivar. Ya, entonces aquí tenemos derivada parcial de z respecto de x, perdón, respecto de t. Dice, derive z respecto de x. Ah, entonces derivamos esta función z respecto de x. Va a ser 2x por y. Por derive x respecto de t. Ah, derivo esto respecto de t. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Por la derivada de su argumento, que sería u coseno de t por u. Perfecto. Vamos por la siguiente. Más, derive z respecto de y. Derivo esta función respecto de y. Perdón, aquí me faltó el cuadrado, ¿no? Sí. Esto sería 2x cuadrado y. Por, vamos a poner un paréntesis, derive y respecto de t. Derivo esta función respecto de t. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Es la misma exponencial. ¿Listo? Ya estuvo. ¿No? Algunos, ¿qué es lo que hacen? Algunos agarran y reemplazan los valores, ¿no? Reemplazan en vez de x, reemplazan esta expresión, ¿no? En vez de y, reemplazan esta expresión, pero no es necesario. Yo lo único que quiero es que sepan armar esto y derivar. Ya cuando estemos haciendo derivadas compuestas, ahí sí vamos a hacer un poquito más de trabajo. ¿Alguna duda? No, está claro. Pues sí, jóvenes, entonces nos vemos el próximo lunes. El lunes yo pienso que vamos a tratar de acabar el avance. Ya les tengo el práctico ya hasta donde va a entrar el examen. ¿Quieren que se los pase? Sí, por ¿Se lo voy a favor. pasar? Y una vez para meterle. El que no va a pasar es el práctico donde hasta ahí no vamos a hacer todo, ¿no? Sí, hasta ahí tienen que presentar. Ah, Hay ya, cosas ya. obviamente que todavía no hemos avanzado, pero la vamos a avanzar, pues, ¿no? Ok, Se lo voy a ok. pasar. Aquí está. Abrirlo. Que no sea mucho ejercicio, está ahí. Pero si son Que no 5 sea por mucho. Ingeniero, entonces el práctico, como dice que hay cosas que vamos a avanzar, ¿lo presentamos después del parcial o presentamos la parte que hemos avanzado para el parcial? ¿O cómo va a ser la presentación? el examen lo vamos a avanzar todo. O sea, lo único que nos falta avanzar aquí es derivadas compuestas, nada más. Claro. El lunes lo vamos a terminar el avance, jóvenes. En teoría ya pueden hacer hasta la parte 11. Ingeniero, una pregunta. ¿El examen va a salir casi similar al práctico? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo. El examen, ¿no? Ah, Ya se los pasé completo el práctico. Hasta ahí tienen que presentar. ¿Ese es el oficial, no, ingeniero, ese práctico? Todos eran oficiales, nada más que le iba pasando de a poco, ¿no? Sí, sí. Ah, claro, claro, claro. Todos son oficiales. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Ya no vamos a avanzar, pero no sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna petición, un reclamo. Ingeniero, en una parte de su práctico dice que hay que graficar las funciones en X, Y, Z. No sé si eso podríamos, después de terminar el avance, podríamos ver con usted. ¿Cuál? La parte 4, pero sí hemos hecho. Igual el auxiliar nos va a explicar. Hemos hecho eso de graficar superficie.
Pero si quieren, para que no sea tan complicado para ustedes, eso de graficar la superficie de la parte 4, pueden hacerla una aplicación, ¿no? Si la han entendido al auxiliar y lo de la clase, no hay problema que lo hagan en una aplicación y lo copien, ¿no? O que la aplicación lo impriman y lo peguen ahí. La parte 4. Ya, bueno, gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Claro. ¿Alguna duda más? Fíjense que, el examen es de todo. Por si acaso van a haber 2 o 3 modelos de examen, ¿ya? Como son 5 preguntas, como hemos quedado, a algunos les va a tocar, qué sé yo, de 5 preguntas, de, qué sé yo, 5 subtemas, y a otros tal vez difieran de 1 o 2 subtemas, ¿no? Pero va a entrar de todo, así que repasen, jóvenes. Si lo hacen el práctico, van a sacar, si lo hacen el práctico con ciencia, yo pienso que van a sacar 100, digo. Pero si no, tal vez 80. Si no han estudiado nada y saben cálculo 1, 60. Si no saben nada, pucha, retiren la materia. Pero si tienen interés, todavía sigan, ya no se preocupen. El repechaje van a entrar, todos van a entrar al repechaje, yo creo. Bueno, no todos ustedes, no todos los que se han tirado. Pero no va a pasar eso, ustedes están estudiando en teoría. Jóvenes, bueno, nos vemos. No hay ni una duda, ¿no? Se cuidan. Acá No. preguntan. Jajaja, dicen ya. Nada más entonces. Se cuidan. Chao, chao. Hay que almorzar. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, ingeniero. Chao, se cuidan.